40 personas. A ver, les mencionaba que justamente, a ver, que se conecte, estábamos 50 personas, que se conecten un poco más, un minutito. Un minutito. Ya, a ver, ya estamos, 42. Ocho y media el partido para los que se han olvidado qué hora es. Bien, ya estamos 45 personas. Continuemos entonces esta última partecita. A ver, estoy viendo quiénes están. Una inspeccionada rápida. Bien, continuemos entonces. Decíamos que pagar intereses es favorable porque te reduce el impuesto a las utilidades. Eso se conoce como el escudo fiscal, ¿no? Es muy importante esto, ya que cuando tú no te apalancas con deuda financiera, ¿qué es lo que ocasionas en la empresa? Que pague más impuesto a las utilidades. Sin embargo, si tú te prestas y tienes deudas bancarias, tienes un gasto de intereses y este interés es deducible para disminuir tu impuesto. Por ende, pagarás menos al Estado. Eso ya lo hemos visto acá. No, ya lo hemos visto. Baja nuestras utilidades, fíjense. Baja nuestras utilidades. Bien, continuemos. Utilidad antes de impuestos menos los impuestos me da igual a utilidad después de impuestos. Aquí la tengo. Tú me dirás, licenciado, pero tenemos menos utilidad en deuda. Ahora van a ver la diferencia. Bueno, en acciones ordinarias no voy a pagar acciones, en deuda tampoco, pero sí en acción preferente. Voy a pagar una parte, ¿no? Entonces, de la utilidad o beneficio neto para distribuir dividendos a mi proporción patrimonial, primero, como dice su nombre, pago al accionista preferente. Primero pago al preferente y luego pago al ordinario. Primero pago sus dividendos al preferente y luego al ordinario de lo que queda. Entonces estamos haciendo aquello. 1.620.000 menos 550.000, que me da igual a 1.070, 1.260 y 1.620. Y ahora, ¿cuánto es el valor por cada una de las acciones que yo tengo? En el caso número 1 tengo 300.000 acciones. En el caso 2, 200.000. Y en el caso 3, 200.000. Divido 1.620.000 entre 300. 1.260.000 entre 200. Y 1.070.000 entre 200.000. Me da 540, 630 y 535. ¿Cuál es la empresa que paga mayor dividendo? Por acción. La empresa que se financia con deuda, ¿no? Porque en el apalancamiento financiero, lo que a mí me importa no es la cantidad de utilidad, no. Lo que me importa saber es cuánto gano por cada acción emitida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuánto gano por cada acción emitida? ¿Cuánto gano por cada acción emitida? ¿No? Pero tal vez tú te hayas olvidado lo que hemos visto en la anterior clase. Le dicen, ¿por qué tiene acá 300 y en los otros tiene 200? Porque esa fue la forma de financiamiento, fíjense.
La primera forma, o el inciso A, era solo acciones ordinarias. La B era deuda. Y la C, acciones preferentes, ¿no? Si yo me financio con acciones ordinarias, ¿qué va a pasar con mis acciones ordinarias? Van a aumentar. Aumentan las acciones ordinarias. En el caso de deuda, aumenta el pasivo. Y en caso de acciones preferentes, aumentan las acciones preferentes, ¿no? ¿En qué proporción? En la proporción que yo necesito financiar. Entonces, fíjense, yo me estoy financiando, ¿cuánto? 1.5 millones. Esto va a hacer que mis acciones aumenten en 100.000. En 100.000. Y eso es lo que aumenta mi número de acciones, de 200 a 300.000, ¿verdad? Porque uno es la opción de financiarme con acción ordinaria, dos, financiarme con deuda, o tres, financiarme con acción preferente. ¿Y cuál es la mejor forma de financiamiento? La deuda bancaria. Es la mejor forma de financiamiento. Uno, porque pago menos impuesto gracias a los intereses. Y dos, si el incremento de la utilidad va a ser el mismo para los tres casos, genero mayor ganancia por ese aspecto fundamental, ¿no? Eso es muy importante. Y por esa razón, en el mundo de las finanzas, el tema bancario financiero es tan importante porque es la mejor opción para generar ganancia. Es la mejor opción. No financiarte con capital propio ni con capital de terceros, con capital financiero de deuda bancaria. No es la mejor forma. ¿Ya? Muy importante esto. Esto es en esencia el apalancamiento financiero. ¿Por qué creen que los bancos son tan importantes en la economía? Es por esa razón. ¿Ya? Es por esa razón. El apalancamiento financiero es un equilibrio matemático. Este equilibrio matemático, como dijimos, que era el punto de indiferencia. ¿Qué dijimos que era el punto de indiferencia? El punto de indiferencia es igual el punto de utilidades en las cuales la utilidad por acción, sin importar el tipo de financiamiento, el resultado va a ser el mismo. Sin importar el tipo de financiamiento, voy a lograr el mismo resultado. Ese es el punto de indiferencia, ¿no? ¿Cuál debe ser la utilidad antes de intereses e impuestos para que dos alternativas de financiamiento tengan el mismo resultado? En nuestro ejemplo, la utilidad es 2.700. Yo quiero encontrar un punto en el cual acción ordinaria deuda sea lo mismo. Entonces utilizo esta fórmula. Utilidad antes de intereses e impuestos menos intereses por la tasa de impuestos menos la tasa de dividendo sobre el número de acciones. Utilidad antes de intereses e impuestos menos interés 2 por la tasa de impuestos menos la tasa de acción preferente. Despejando los datos, fíjense, en las acciones ordinarias no había interés financiero, ¿verdad? No hay interés financiero, cero. ¿Hay impuesto? Sí, 1 menos 40%. ¿Hay cuota de acción preferente? No hay. ¿Y cómo vemos eso? Aquí está. Fíjense, no tiene intereses, ni tampoco tiene pago al accionista preferente. 0, 0. Solamente tiene impuestos, que es esta parte de acá. ¿Y el número de acciones cuánto es? 300.000. Deuda. Mi incógnita es encontrar la utilidad que sea indiferente para ambas opciones, menos el interés en el caso 2. ¿Cuánto es el interés en el ámbito deuda?
600,000. Guay. Contéstenle, por favor. 600,000. 600,000 el interés por la tasa de impuestos neta. Y no hay acciones preferentes, ¿verdad? 0. Dividido entre el número de acciones. 200,000. Despejo la fórmula, la despejo, y mi resultado me sale 1.800.000. ¿Qué quiere decir? Si mi utilidad es 1.800.000, no importa si me financio con acción ordinaria o me financio con deuda, la utilidad por acción es la misma. ¿Quién está haciendo eso? ¿Ya? Esa es la idea del punto de indiferencia, ¿no? Encontrar un punto en el cual, sin importar la modalidad de inversión, la utilidad va a seguir por acción, sigue siendo la misma. ¿A qué es igual la utilidad por acción? Para no olvidarnos, la utilidad por acción es igual a utilidad después de impuestos dividido entre el número de acciones. Eso es la utilidad por acción. Entonces, nosotros ya hemos calculado la utilidad por acción, 540, 630 y 535. Esto salió de nuestro cuadro principal, ¿no? ¿Cuál es nuestro cuadro principal? Este de acá, 540, 630 y 535. Y luego hemos encontrado el punto de indiferencia, ¿no? En las tres opciones. ¿Cuáles son nuestras tres opciones? Acción ordinaria con deuda, deuda con acción preferente y acción ordinaria con acción preferente, ¿verdad? Tres opciones. En el caso 1, para que yo no pague dividendos es igual a 0. En el caso número 2, para que mi utilidad por acción sea 0, debo tener una utilidad de 600,000. Y para tener una acción preferente, que el valor sea 0, debo tener 916,000 de utilidad antes de intereses e impuestos. Esto va a dar este valor, que la utilidad por acción sea 0. Pregunta, ¿por qué aquí es 0? Aquí 600,000 y acá 916,000. Vámonos a una hoja de Excel para verificar aquello. La idea es, ya, justamente establecer el punto en el que la utilidad por acción sea 0, ¿no? En que la utilidad por acción sea 0. Vamos a llevar estos datos a una tabla de Excel para que ustedes puedan ver que a diferentes niveles esto me va a dar una utilidad negativa, ¿no? O, bueno, positiva dependiendo del caso, ¿ya? Vámonos a nuestra tablita de Excel. Aquí está. Acción ordinaria. Acción ordinaria dijimos que es igual a 0. Deuda dijimos que es igual a 600,000. Y acción preferente dijimos que era 916,667. Entonces, tengo la utilidad antes de intereses e impuestos, 0. Menos impuestos, 0, porque utilidad 0, impuesto 0. Utilidad después de impuestos, 0. Utilidad para accionista preferente, 0, porque como no hay accionistas preferentes. Y resultado neto, 0. Dividido entre 200,000 acciones, utilidad por acción, igual a 0. Vamos con el caso 2. Utilidad antes de intereses e impuestos igual a 600,000. Menos impuestos.
Perdón, menos intereses antes. ¿No? Tengo que pagar los intereses. Acá los intereses es 0. Igual 0. Acá los intereses, ¿cuánto va a ser? Tengo que pagar 600.000 de interés, sí o sí. Para cubrir los intereses debo tener una utilidad de 600.000. Utilidad antes de impuestos, 0. Impuestos, 0. Utilidad después de impuestos, 0. Utilidad para accionista preferente, 0. Resultado neto, 0. Y 0 dividido entre 200.000 es igual a UPA 0. Entonces, mínimamente yo debo tener esta utilidad. En este caso, 0. Y luego vámonos con el accionista preferente, es otro caso diferente. Utilidad antes de intereses e impuestos, 916.000. Menos intereses, 0. Entonces, utilidad antes de impuestos igual a 916.667. Impuestos, dijimos que era una tasa del 40%. Si yo le saco 40% a esto, vamos a ver, 40% por 916.667. 366.667 redondeando. Utilidad después de impuestos, ¿cuánto me sale? Esto menos 916.667. 550.000. ¿Cuánto tenía que pagar el accionista preferente? 550.000. Le pago al accionista preferente, entonces resultado neto, 0. Divido entre el número de acciones y me da UPA igual a 0. ¿Se dan cuenta? Diferente nivel de acciones es muy importante porque este define el valor. ¿Ya se dan cuenta, chicos? Muy importante en ese sentido. Entonces, fíjense, diferentes formas de financiamiento, debo tener un resultado mínimo para no perder. Y este es ese resultado. En el caso 1, no necesito tener un resultado mínimo. En el caso 2, sí necesito. ¿Por qué? Porque debo pagar el interés, debo pagar las deudas. Sí o sí. Entonces debo tener una utilidad mínima para poder coberturar mis intereses. Y en el caso 3, como el accionista preferente es una obligación cancelarle su dividendo preferencial, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, pues, quitarle el valor de justamente la cuota que yo debo pagar. Para ese fin, al menos debo tener una utilidad para poderle pagar su cuota sin perder valor. Sin perder valor. Entonces necesito tener mayor utilidad en el caso 3 que en el 2 que en el 1. Ese se conoce como el punto de indiferencia. ¿Ya? Entonces es un punto fundamental para nuestro ejercicio. Eso que vimos anteriormente se grafica de la siguiente manera. Tengo el gráfico en el eje X, tengo las utilidades por acción y en el eje Y tengo la utilidad por acción. A diferentes niveles de utilidad, 1, 2 y 3, voy a tener diferentes niveles de utilidad por acción. Fíjense, opción 1 es la de acción ordinaria. Opción 2, perdón, preferente, ordinaria y deuda.
La acción ordinaria siempre debe partir desde cero, porque si no gano nada, mi utilidad por acción es cero, ¿se fija? Entonces, a medida que vaya creciendo la utilidad, el valor por acción va a ir subiendo. Pero en cambio, el accionista preferente va a requerir otro aspecto en el cual voy a tener que obtener un valor para satisfacer a ello, que es justamente este. Mínimo debo tener esta utilidad. Mínimo debo tener esta utilidad. No puedo partir desde cero. Tengo que partir desde acá para la acción preferente. Porque a este nivel de utilidad, mi valor por acción es cero, lo que hemos visto en el ejercicio anterior. Y para deuda, debo partir desde acá porque debo coberturar ¿qué? Las deudas. Entonces, a medida que los gráficos vayan avanzando, fíjense cómo avanza la deuda, va a haber un punto en el que choca con la acción ordinaria. Ese es el punto de indiferencia, ¿ya? La utilidad antes de intereses e impuestos 1, 2. Deuda, acción ordinaria. Luego voy avanzando con acción ordinaria ya que hay otro punto. Este es el punto de indiferencia de la acción ordinaria con la acción preferente. A este nivel de utilidad, el punto de indiferencia va a ser para la acción ordinaria y la acción preferente. En cambio, en este punto es para la deuda, ¿no? Ese es muy importante, ¿ya? Muy importante. Y si se dan cuenta, la acción preferente y la deuda no llegan a converger en ningún punto. Porque esta es deuda, fíjense. Deuda y esta es acción preferente. Son paralelas. Nunca van a tocarse. Así que entre deuda y acción preferente no hay un punto de indiferencia. UAI 2 con 3 no existe. No existe. Solamente convergen con la acción ordinaria. ¿Ya? Eso es muy importante destacar dentro de este gráfico, ¿no? ¿Y para qué me sirve conocer este dato? Este dato me sirve para gestionar mi política de estructura de financiamientos de capital. Para eso me sirve. El grado de apalancamiento financiero es similar al operativo. El grado de apalancamiento financiero es igual a los cambios en la utilidad por acción. En el apalancamiento operativo eran los cambios en qué? En la utilidad. Pero en la utilidad operativa. En este caso son los cambios en la utilidad por acción. Y el valor que hace que cambie esta utilidad por acción es la ganancia operativa. En el apalancamiento operativo, lo que hacía que cambie este valor era justamente las unidades producidas o el nivel de producción. Cuanto más produzco, menos el apalancamiento. En este caso es diferente. Cuanto mayor ganancia, menor el apalancamiento. Entonces mi fórmula está supeditada a los cambios en la utilidad por acción versus o dividido entre los cambios entre la utilidad antes de intereses e impuestos. Esa es la fundamentación del apalancamiento financiero. Es el cambio que sufre las utilidades por acción producto del cambio de las utilidades operativas. El apalancamiento financiero se calcula de esta manera.
Utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre utilidad antes de intereses e impuestos menos el interés financiero menos el factor dividendo preferente dividido entre 1 menos la tasa de impuestos. Eso me da el grado de apalancamiento financiero. ¿Y qué negocio dijimos que estaba menos apalancado? Deuda. La deuda es el que menos apalancamiento financiero le otorga a la entidad. Y el que mayor apalancamiento financiero es la acción preferente. Por esa característica que ya vimos en nuestra hoja de Excel. Fíjense, deuda necesita menor cantidad de utilidad operativa que financiarme con acción preferente. Entonces, la deuda está menos apalancada que la acción preferente como una opción de toma de decisión. Por ese requerimiento de mayor utilidad para satisfacer las obligaciones en el punto de utilidad cero. Y cada bolivianito que cambie la utilidad después del punto de diferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio y acá crezco 601, ya voy a tener una utilidad por acción. Si yo crezco acá, perdón, 668, voy a tener otro puntito. Esto, toda la estructura va a cambiar si le aumento un bolivianito. Acá también un bolivianito. Y así, puede aumentar 1%, 10%, y los cambios se van a notar de manera diferente. Eso es lo que debemos conocer de esto. Dentro del apalancamiento financiero existen dos variables. Una es el riesgo, que está relacionado con la probabilidad que justamente nuestras utilidades no crezcan en contrapartida de usar el apalancamiento financiero. Esto sucede fundamentalmente cuando yo obtengo financiamientos bancarios y no los invierto en actividades productivas para la entidad, ¿no? Por ejemplo, yo me financio, me presto del banco, lo ideal es que invierta en materias primas o que invierta en maquinarias. Pero ¿qué es lo que yo he hecho? Me he prestado dinero del banco, pero para pagar gastos. Ahí no existe crecimiento de valor. Entonces existe ese riesgo, obviamente, al financiarme con deuda. Porque ¿cuál es la idea? Si yo me financio con deuda financiera, lo que mínimo debo hacer es crecer el negocio para poder pagar los intereses sin llegar a perder. Porque saben muy bien que cuando yo me presto del banco genero un nuevo gasto que se llama interés. Entonces yo debo generar más utilidades para que este interés nuevo no me genere pérdida. Eso no se llama justamente insolvencia, que está relacionado también con la capacidad de no poder coberturar nuestras obligaciones bancarias que nosotros nos hemos acreditado, ¿no? La insolvencia. Ese es el riesgo que tenemos. Este riesgo está relacionado justamente con una variable que está implícita al momento de financiarnos con cada variable por acción. Y esto se induce en el uso del apalancamiento financiero. Y esto se mide muchas veces con la tasa de interés. A mayor riesgo en la empresa, mayor tasa de interés. A menor riesgo, menor tasa de interés. Eso es lo que buscamos. ¿Y cuál es el grado de apalancamiento total? El grado de apalancamiento total es la combinación entre los dos apalancamientos y hacer una combinación óptima para obtener la mayor rentabilidad por acción. Obtener el nivel de ventas que me dé una gran rentabilidad por acción. El apalancamiento total es igual. El apalancamiento total es igual a la multiplicación, no a la suma, a la multiplicación entre el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Multiplicación.
El apalancamiento operativo total es la combinación de la mayor rentabilidad que yo puedo obtener a un nivel de producción, aumentando el cambio porcentual sobre cada acción que ocasione un incremento en las ganancias de estas mismas. En otras palabras, simplificando la fórmula, esta es igual a utilidad por acción, porcentaje del cambio de utilidad por acción, dividido entre el cambio en las ventas. Esto es del apalancamiento operativo y esto es del apalancamiento financiero. Estoy haciendo una combinación de ambos. Entonces, viendo un poquito más allá, mi fórmula es esta. Una vez más, grado de apalancamiento operativo por grado de apalancamiento financiero. Y lo que debo hacer nada más es combinar mis fórmulas. Esta parte de acá, hasta aquí, es la parte del apalancamiento operativo. Esta parte de acá hasta aquí es la del apalancamiento operativo. Perdón, acá me equivoqué. Me equivoqué, disculpen. Rayé mal. Esta parte de acá es la del apalancamiento operativo. Y la que voy a rayar con otro color es la del apalancamiento financiero. Esta de acá. Esta de acá. Entonces estoy combinando las dos fórmulas en una sola expresión nada más. Esto es el financiero. Ponemos un pequeño ejemplo para determinar justamente el apalancamiento total. Yo tengo una empresa que vende ya y tiene una deuda de 200,000 al 8% de interés. Ella vende a bolivianos 50 la unidad, su costo variable es de 25 y su costo fijo es de 100,000. Los impuestos son del 40% y deseamos conocer el grado de apalancamiento total para 8,000 unidades producidas. Reemplazando las fórmulas, cantidad vendida, 8,000 por el margen de contribución, precio de venta menos costo variable, menos costo fijo, menos justamente el gasto de intereses. 200,000 por 8% es igual a 16,000. Entonces, fíjense muy bien, me sale 2.38. Si yo quiero hacer por separado, utilizo la fórmula del GAO. Cantidad por el margen de contribución dividido por cantidad por el margen de contribución menos el costo fijo. Multiplicado por la utilidad antes de intereses e impuestos o el costo fijo, ¿no? Menos el interés. Me da 1.19 y 2. Multiplicado 2 por 1.19, 2.38. Solamente estoy reemplazando mis datos. Solamente estoy reemplazando mis datos. Así hallo el grado de apalancamiento total. Algunos tópicos finales. Para hablar de apalancamiento debemos hacer siempre una relación con el dinero, el flujo de caja. Cuando nos financiamos, ya sea de la manera que nosotros decidamos la más adecuada, debemos considerar la capacidad de endeudamiento de la empresa. ¿Hasta cuánto me puedo prestar? Capacidad máxima de deuda. Aquí hemos aprendido que podemos determinar esto a través de los índices de apalancamiento, ¿no? Los índices de apalancamiento nos van a ayudar a conocer nuestro grado de apalancamiento y establecer nuestros límites de financiamiento máximo. Razones de cobertura. Las razones de cobertura son las que nos ayudan a
identificar hasta cuánto podemos pagar de intereses. ¿Hasta cuánto podemos pagar de intereses sin incurrir en pérdida? Porque el interés es un gasto. Y muchos negocios, por prestarse dinero del banco, terminan obteniendo pérdidas porque el interés suele ser muy alto. Las razones de cobertura nos ayudan a establecer cuál es mi límite máximo de gasto por intereses que puedo pagar. Razones de cobertura es justamente cuál es la capacidad que tiene la empresa para pagar y cubrir los intereses. Y el servicio de la deuda es el dinero que yo requiero para pagar mis créditos, tanto interés como amortización de capital. En la planificación ya hemos identificado, ¿verdad? Si mi crédito es mensual, yo ya sé cuánto debo pagar cada mes. Si es bimensual, trimestral, anual, yo voy a saber cuánto necesito por cada periodo. Entonces, yo tengo que establecer cuánto de dinero voy a requerir para coberturar el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? En otras palabras, el servicio de la deuda es igual a la cuota a pagar periódicamente. Toda empresa debe tener capacidad de flujo para cubrir sus deudas. Debe generar utilidades, debe generar ventas y dinero suficiente para no entrar en riesgo de mora. El riesgo de mora por no poder pagar sus obligaciones bancarias. Solamente en la única forma que la entidad puede incumplir estos es en el caso de las acciones ordinarias, ¿no? Ya en las preferentes existe una obligación, pero también se puede conjeturar con una insolvencia. Entonces, esto causaría, si bien un gasto más, pero puede tolerar para periodos futuros. Voy a cerrar la sesión y vamos a terminar esta última partecita, ¿ya, chicos?